Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros en este día. Hoy quiero compartirles un testimonio, mis amados hermanos. Primeramente vamos a estar leyendo una palabra a fin de que seamos edificados con la Escritura. Dios es el que conoce todas las cosas, tu pasado, mi pasado, el pasado de nuestros antepasados y todos los pasados y el presente y también el futuro. Dios conoce absolutamente todo, a Él nadie le va a sorprender. Gloria a Dios, aleluya. Y Él es el único que nos puede revelar lo oculto y lo secreto de los hombres. Él es el único que sabe todo lo que traman las tinieblas, todo lo que han elaborado las tinieblas durante años, durante generaciones y generaciones. Por eso vamos a estar leyendo Isaías capítulo 61. Ahí el Señor nos va a mostrar cómo Él tiene un plan y un propósito para tu vida y para mi vida. En Isaías 61, 4 al 6 nos dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo voy a estar leyendo. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mire bien el propósito de Dios. Primero habla de reedificar ruinas antiguas. No es que tú vayas a una ciudad que sea vieja y te pongas a levantar pared, no. Se trata de edificar ruinas antiguas, es algo espiritual, porque nuestra casa es una casa espiritual. La casa donde Dios mora, dice Dios: yo no moro en templos hechos por mano de hombre, sino moro en vasos de barro. Entonces somos nosotros el templo del Espíritu Santo, pero ¿cómo vamos a ser edificados? Gloria a Dios. ¿Cuántas fueron las ruinas que generaciones pasadas hicieron, aún en la ciudad donde vivimos, propiamente dicho? Y dice de esta manera: y levantarán los asolamientos primeros. Asolamientos primeros. Tal vez tú ni sepas que en la ciudad donde has ido a morar fue una ciudad que fue asolada, tal vez por el pecado, por la sangre derramada inocente. Tal vez tú no sabes qué fue lo que aconteció en tu ciudad, en los principios, en los comienzos, no sé, hace 1000 años, 5000 años, 3000 años, solo Dios lo sabe. 1000 años, 600 años, Dios es el que sabe qué cosas pasaron en tu ciudad y en la tierra donde estás morando. Dios es el que sabe todo. Dice: levantarán asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Aquí está hablando de ciudades propiamente dicho. Está hablando de la tierra, tierras arruinadas, ciudades que fueron destruidas por el pecado. Como el mismo Señor dice, hay ciudades que están malditas y que están malditas por Dios y que nunca van a ser edificadas. Y quien las edifique, incluso hay maldiciones de muerte. Lo vamos a ver todo con la Escritura. Gloria al Señor. Por ejemplo, por causa del pecado, Dios traía maldiciones. Allí están escritas en Deuteronomio capítulo 28, donde dice: serían malditos en la ciudad y en el campo. Ahí está hablando de las personas que serían malditos por causa del pecado. Pero también hay ciudades que están malditas, como por ejemplo Jericó. Josué pronunció una maldición sobre quien intentara reconstruirla, declarando que pondría los cimientos a costa de su hijo mayor y las puertas a costa del menor. Alguien llamado Hiel de Betel finalmente reconstruyó unos 530 años después, lo que resultó en la muerte de sus hijos. O sea, había una maldición pronunciada por un hijo de Dios, que era Josué. O sea que esa palabra vino de la boca de Dios mismo, de la boca de Dios a través de un siervo de Dios. Por ejemplo, aquí vemos también cuando Jesús maldijo Capernaum y dijo: esta ciudad, por su incredulidad, a pesar de los muchos milagros que se habían realizado allí, con el tiempo quedó en ruinas y deshabilitada. Ellos no recibían el mensaje por la incredulidad.
Entonces, hay maldiciones, incluso dice el Señor, aquel que no reciba el mensaje. Dice, sacúdete los pies y será esa ciudad su castigo más grande que el de Sodoma y Gomorra. O sea que hay maldiciones aún sobre la tierra. Por ejemplo, aquí en Josué, en el capítulo 6, verso 26, podemos encontrar que dice, por aquellos días Josué lanzó una maldición y dijo, maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Ahí vemos cómo Josué maldice esa ciudad. Con los años, a pesar de que pasaron 530 años, vino la maldición que Dios había usado a su siervo Josué. Por causa del pecado, la tierra, dice, está llena de maldiciones. Por causa del pecado. El pecado trae la maldición sobre la tierra. Vamos a estar leyendo en Jeremías 23:10 para confirmar lo que estoy hablando. Escrito está, dice, porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Por causa del pecado, por causa del adulterio, la tierra se ha llenado de maldición. Vamos a estar leyendo también en Isaías, en el capítulo 24, versos 5 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Miren cuántas situaciones de adversidad vienen sobre la tierra por la maldición que hay sobre la tierra, por causa del pecado de muchas generaciones. Dice, se perdió el vino, enfermó la vid y gimieron todos los que eran alegres de corazón. O sea, vino tristeza a esa tierra, a esa ciudad, vino luto, vino quebranto, vino dolor y la tierra no dio su fruto. Dice, enfermó la vid, o sea que las vides estaban enfermas, no daban su fruto. Dice, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. No sé si usted ha visto en esos países, Italia, España, que venden las casas regaladas a $1 o menos que nada. Solamente piden que vaya alguien a habitar esas casas que están en ruinas, ciudades enteras, despoblados que han quedado despoblados. Ha venido desolación a esa ciudad y ha venido desolación a esa tierra. Y las casas están en ruinas, se están cayendo a pedazos. Dice, todo gozo se oscureció y se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra y en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Pero ¿por qué se desterró la alegría de la ciudad y la ciudad quedó desolada y en ruina? ¿Por qué fue derribada la puerta y fue habitada por chacales, por arañas, por animales salvajes? Casas que están llenas de telas de araña, casas que están destruidas, que están abandonadas, que se las come la polilla y se las come el polvo por el pecado, mis amados hermanos. Por eso fueron consumidos, porque dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto de Dios. Por esta causa la maldición consumió la tierra y los moradores fueron asolados. Vea usted cuántas
mucha destrucción ha venido a estas tierras. Dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Serán quebrantadas del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como ebrio y será removida como una choza. Se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará, dice el Señor. Qué tremendo, mis hermanos, todo lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra de Isaías capítulo 24. El Señor nos está revelando grandes cosas a través de la Escritura. Miren, mis hermanos, vamos a leer Proverbios 14, del 12 al 27. Usted va a ver una revelación que le voy a estar contando que Dios me mostró sobre la tierra del lugar donde yo vivo. Una gran revelación que el Señor me dio cuando yo vine. Yo le empecé a preguntar al Señor. Un día el Señor quiso revelarme por su propia voluntad y por su querer. El Señor quiso revelarme lo que había en la tierra que yo estaba viviendo. Yo no lo sabía, pero Dios, que todo lo conoce, me lo ha revelado por su gran misericordia. Entonces leemos ahí en Proverbios 14 que dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero que acaba por ser un camino de muerte. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. El hombre no sabe ni dónde está parado. Por algo, mis amados hermanos, los antiguos, nuestros hermanos, nuestros antepasados, y aún podemos ver allí también en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando dice, nosotros y nuestros padres no cumplimos el pacto, nosotros también pecamos. El pueblo, mis amados hermanos, cada uno de nosotros como pueblo de Dios debe de reconocer su pecado, pero no solamente el pecado, también pedir a Dios como hacía Nehemías. Vamos a leer un poquito allí Nehemías porque les quiero dar el testimonio, pero antes vamos a edificarnos un poquito con la palabra, donde dice que se reunieron y confesaron el pecado de Israel. Dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Vaya viendo este detalle, fue en ayuno. Y con cilicio y tierra sobre sí, o sea, en humillación delante de Dios. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley la cuarta parte del día, y la otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Así cuenta la Escritura, gloria a Dios, que se levantaron y confesaron el pecado de sus padres, confesaron todo lo que habían hecho, recordaron en memoria todas las grandezas del Señor, todo lo que el Señor hizo cuando pasaron por el Mar Rojo. Hicieron un reconocimiento de la grandeza de Dios y también de la maldad que ellos y sus padres habían cometido. Y confiesan, no quisieron oír, no se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y reconocen la grandeza del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bien, mis amados hermanos, voy a contar el testimonio. Que poderoso es nuestro Dios. La Escritura nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que tú puedes trabajar mucho de sol a sol, pero a veces dices, yo no sé por qué mi casa no prospera. Yo no sé por qué el dinero me entra por una mano y se me va por la otra. Yo no sé por qué las cosas no andan. Debemos de preguntarle al Señor si hay algo que Él no esté agradado. Bueno, yo me estaba preguntando, porque en la ciudad donde vivo hay muchos nombres en las calles, ciudades, condominios que tienen nombres de los indios cheroques de este país, que dice que vivieron en estas tierras en la antigüedad. Entonces, mis amados hermanos, yo estaba en la casa que estaba viviendo
En ese momento le pregunté al Señor qué cosas más extrañas habían pasado allí, porque veía que el Señor me hacía prestar atención a los detalles de cuántos nombres de indios cherokees había en esta ciudad donde estoy viviendo. Y en los condominios también había nombres de indios y en las calles. Yo decía, pero qué raro, ¿no? Llegué a la casa y me puse a buscar información sobre los indios que vivieron en el lugar aquí en Carolina del Norte, donde yo vivo. Entonces esa mañana, bueno, después de haber orado y eso, el Señor me da una visión en el espíritu y me muestra, me dice, ven aquí, mira, me dice, me habla el Señor en el espíritu. Y no es que tú sales del cuerpo, no, tú puedes ver por el espíritu, en el espíritu, y seguir consciente con tu cuerpo. No te sales del cuerpo ni nada, simplemente estás en el espíritu. Y como dice en la escritura, Jesús fue llevado en el espíritu. Es como que tú estás en un lugar y tu espíritu está también donde el Señor te está mostrando, pero no te separas del cuerpo, sigues allí, solo que el espíritu tiene capacidad de movimiento sin salirse del cuerpo. Eso no sé explicarlo, hermano, es algo espiritual que no se puede explicar. Entonces el Señor me dijo, ven aquí, mira. Me mostraba en el espíritu, por el espíritu. Yo veía, hermano, a través de las paredes, como que no hubiera muebles en la casa, como que no hubiera absolutamente nada. Y me mostraba el Señor debajo del pasto, huesos de muertos enterrados debajo del suelo de la casa. Y dije, ay, qué horrible, Señor, qué horror, Señor, ¿esto qué es? Me mostró que habían huesos de muertos. Y me empezó a enseñar en el espíritu. En esa zona me puse a investigar lo que Dios me había mostrado y por el espíritu el Señor me hizo saber que indios que vivían en la zona habían sido arrancados de su tierra, se les había adjudicado una tierra en otro lugar y hubieron caciques y brujos que no quisieron, que maldijeron la tierra, que no quisieron salir del lugar, no se querían ir. Ellos amaban su tierra y su lugar y dejaron maldiciones sobre la tierra. Así como usted vio que Josué, que era un hijo de Dios, que Dios estaba con él, dejó una maldición sobre Jericó. Ahí usted lo puede ver. Y también Dios dice que por causa del pecado del hombre, las tierras fueron asoladas y la tierra se llenó de maldición por causa del adulterio, de los adúlteros. Ahí hemos leído. O sea que por causa de la maldad del hombre, también de las brujerías y hechicerías, la tierra se llenó de maldición, porque brujos y hechiceros invocaban a sus dioses, escuche bien lo que le estoy diciendo. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Busquemos a Dios de todo corazón para que el Señor nos muestre. Yo iba a una iglesia que está acá en la zona, una iglesia que iba. Un día yo le cuento esta revelación, esta visión a una hermana. Yo he hablado con ella es una americana, conoce muy bien la zona de acá. Entonces ella me dijo, en ese lugar, me dijo, donde fueron edificadas las casas, ahí había un cementerio. Escuche bien lo que le digo. Había un cementerio, después fue un basurero y después rellenaron todo y edificaron ahí, me dijo. O sea que lo que Dios me había mostrado, los huesos de muertos debajo de la tierra, era porque allí había habido un cementerio. Cuando supe esto, mis amados hermanos, yo le pedí perdón al Señor por todo lo que se le había hecho a esos indios, a esas generaciones, a esos nativos de este país. Dije, Señor, yo soy una extranjera, pero yo pido perdón, Señor, por la tierra, por las cosas que han hecho en esta tierra. Vamos a leer allí en Jeremías, capítulo 29, versos 7 al 10. En el nombre de Cristo leemos y dice: Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié yo, dice Jehová. O sea que a veces, hermano, te dicen que está todo bien,
como hay muchos falsos profetas que te dicen que te va a ir muy bien, que todo te va a ir brillante, que todo te va a ir estupendo, que todo te va a ir bien, que te va a ir de maravilla, que sois benditos de Jehová. Amén, pero hay un propósito, hermanos, hay un propósito de Dios para nosotros. El Señor nos ha llamado para edificar, como decía el pasaje que hemos leído en Isaías 61, reedificar las ruinas antiguas y levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Ese es el propósito que Dios nos llama, que nosotros debemos hacer. Debemos pedirle perdón a Dios por la sangre derramada inocente de niños, tal vez muertos en esas guerras que hicieron. Y cuántos brujos y hechiceros habrán plantado maldiciones en la tierra que tú vives. Cuántos trabajos de hechicería se habrán hecho en la tierra que tú vives. Cuántas maldiciones de presidentes, de gobiernos que han hecho pactos con las tinieblas, que han entregado las naciones y han entregado los pueblos. Pero el Señor nos ha llamado en este tiempo a reedificar ruinas antiguas y levantar los asolamientos primero. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Restaurar ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. El Señor nos ha llamado para que esos escombros sean removidos. Y este es el tiempo, mis amados hermanos, de que la luz de Cristo tiene que alumbrar nuestros caminos, porque en vano trabaja una persona si Jehová no edifica una casa. En vano trabajan los que la edifican, si no es el Señor que está edificando esa casa. No podemos edificar una casa sobre la arena, porque tú no sabes debajo de tu casa, de la edificación espiritual que estás haciendo, tu familia, qué hay detrás. Tú no lo sabes, pero por eso debemos humillar nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que debemos meditar en las obras de Dios y hablar todos sus hechos. Confesar las cosas que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y Él es el refugio en el día de la angustia. El Señor te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. ¿Cuándo? Cuando el Señor sea tu refugio. Él tiene que ser tu refugio y mi refugio. Por eso el Señor nos revela las cosas que están ocultas. Las cosas que están ocultas de muchas generaciones. Tú no hubieras visto en la escritura esa maldición del siervo Josué sobre la tierra de Jericó y 530 años después se cumplió. ¿Cómo tú vas a edificar tu casa y tu familia en un lugar? Tú no sabes qué hubo detrás. ¿Qué hubo? Tú no lo sabes. Por supuesto que a las personas que vivían en ese hogar yo les dije la visión, lo que Dios me había hablado a los dueños de la casa, pero yo no sé si ellos recibieron o no recibieron. Yo solamente vi que vino destrucción en ese lugar, que vinieron cosas terribles que el Señor me había hablado, que iban a acontecer. Los vi, hermano. Evidentemente que cuando hay personas que son temerosas de Dios, pero a veces cuando hay yugo desigual, hay destrucción, hermano, por causa de ese yugo desigual. Porque uno tira para un lado y otro tira para el otro. Lamentablemente, a veces hay cosas que se tienen que romper porque, como dice la Escritura, no se puede poner un remiendo nuevo en un trapo viejo. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque una cosa echará a perder a la otra. Se echa el vino nuevo en odres nuevos. Así también la bendición de Dios viene sobre lugares, situaciones, ciudades que han sido restauradas. Dios no puede edificar y bendecir una ciudad que está en ruinas, algo que está arruinado, que está asolado. Por eso el Señor nos ha llamado a ti y a mí a levantar, a edificar, a quitar esos escombros de las ciudades arruinadas, a remover esos escombros para poder edificar. Espero que esta palabra haya sido bendición a tu vida, lo ha sido para mi vida. El testimonio que te conté es para edificar también, para edificar tu vida, para que veas que está escrito lo que te estoy contando, que hay maldiciones sobre la tierra por causa de la sangre derramada. Nosotros debemos de pedir a Dios perdón, humillar nuestro corazón, decir, sí, yo no lo hice,
pero tú estás parado sobre una tierra que otros derramaron sangre. No puedes heredar cosas que están malditas, no puedes tú usufructuar cosas que están maldecidas. Acuérdate de Jericó y de la maldición que había sobre la ciudad de Jericó. Así también en la tierra han sido puestos como minas que están para explotar, digamos así. Hay maldiciones en la tierra, hay lugares que fueron asolados por causa del pecado, como te he leído, por causa de la maldad del hombre, y eso ha arruinado las ciudades. Como te conté que hay ciudades que están desoladas y vacías. Vamos a estar orando para pedir a Dios perdón por la maldad de la tierra y también de la ciudad. El Señor nos ha mandado a orar por la ciudad donde vivimos, a fin de que nosotros tengamos paz y reposo. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Padre, tu misericordia. Pedimos que tu sangre preciosa nos esté cubriendo en esta hora, Padre. Pedimos perdón por todas las maldades que se han cometido en la ciudad donde vivimos, en la tierra donde pisamos, en el lugar donde estamos viviendo, por la sangre derramada inocente, Señor, de generaciones. Pedimos misericordia y perdón, Señor, perdón por la sangre derramada inocente, perdón por la sangre que derramaron nuestros antepasados. También perdón, Señor, por los abortos. Perdón, Señor, por los niños muertos en nuestras generaciones. Pedimos perdón, Señor, por todo mal que se ha cometido sobre la tierra, por toda iniquidad, Señor, por los adulterios, por las fornicaciones, por las hechicerías. Señor, pedimos misericordia, Padre. Perdónanos por habernos apartado nosotros y nuestros padres, nuestros antepasados, Señor, no haber reconocido tu nombre. Oh Dios eterno, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Restaura, Señor, nuestras vidas. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú perdonas, tú eres un Dios perdonador. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor. Anota nuestros nombres en el libro de la vida. Toda persona que se haya apartado del Señor, que se haya desviado de sus caminos y quiera reconciliarse con Dios en esta hora, le pedimos al Señor en esta hora, Padre, anota el nombre en el libro de la vida de cada uno, Señor, y perdona sus pecados. No borres su nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Tenga usted misericordia conforme sea su voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.